verdad es que con las fechas muchos no habían nacido, ¿eh? Bueno, aquí estoy, encantado con todos vosotros. La invitación la recibí de la doctora Cucho, a la cual le quiero agradecer el poder estar aquí con todos vosotros, que además ha sido la primera vez que estoy aquí en Lima, en Perú. También agradecer al doctor Martín Yagui la presentación que ha hecho, porque ha puesto el dedo en la llaga de los problemas de resistencia y, sobre todo, como nos ha recordado nuestra moderadora, la labor que se debe realizar desde los laboratorios de vigilancia. Y realmente la exposición mía está relacionada con vigilancia, dando un paso más adelante de detectar problemas nuevos en la resistencia a los antimicrobianos. Me voy a focalizar en algunos aspectos, en concreto en las enterobacterias. Bueno, estos son los conflictos de intereses que no van más allá de participar en charlas o en simposios organizados por la industria farmacéutica o el diagnóstico, participar en proyectos de investigación, y también tengo el honor de pertenecer al grupo EUCAS, ¿no?, que es como el CLSI, pero en Europa, que algunos países lo siguen también aquí en Latinoamérica, como es Brasil. Y luego agradezco al grupo del Hospital Ramón y Cajal el que me permita también estar aquí. Ahí estamos el grupo de microbiólogos, no todos se dedican a hacer asistencia, algunos hacen asistencia de investigación, como es mi caso, y otros pues se dedican exclusivamente a hacer investigación. Sí quiero dar algunas pinceladas de aspectos relacionados con la resistencia a antibióticos, algunos conceptos, ¿no? Hablamos mucho de resistencia a los antimicrobianos y a mí me gusta este concepto del capitalismo genético, ¿no? Las bacterias resistentes realmente tienden a ser más resistentes. Es un poco como el que tiene dinero, pues realmente tiende a acumular más dinero, es mucho más fácil, ¿no? Y eso es lo que ocurre, ¿no? Las bacterias resistentes están presentes, se someten a mecanismos de selección por la propia utilización de antimicrobianos y tienden precisamente a ser mucho más resistentes. Y esto se produce en determinadas bacterias específicamente, algunas nos las ha recordado el doctor Martí anteriormente, y dentro de estas hay algunas particularmente importantes que son lo que denominamos los clones de alto riesgo. No es solamente una Klebsiella pneumoniae, sino es un tipo de Klebsiella pneumoniae, y esto hace que tengamos que dar también un paso más allá. Podemos dar resistencias a los antimicrobianos en una bacteria determinada, pero nos interesa también qué tipo de bacteria de Klebsiella pneumoniae, que está asociada a un clon específico, que es donde se produce ese acúmulo de resistencia a los antimicrobianos. Aquí pueden ver una revisión que hicimos pues, al inicio de la pandemia de determinados clones de alto riesgo. Son los microorganismos, las letras son los ST, los secuenciotipos, utilizando técnicas de microbiología o biología molecular para identificarlas. En ellas, por ejemplo, si nos vamos a Klebsiella pneumoniae, pues vemos una de ellas que es ST307, a la cual me referiré posteriormente. Y aquí tienen un ejemplo de lo que ocurre con el material genético, ¿no? Probablemente esto es bastante familiar en el sentido de que aquí tenemos pues, una bacteria, tenemos un plásmido en el interior de la bacteria, ese plásmido lleva un gen de resistencia que es el de las beta-lactamasas de espectro extendido, el de las CTXM, y tiene o está presente en transposones, integrones, y eso hace que podamos tener un ejemplo como el que aparece aquí, el de las muñecas rusas. También algunos autores han dicho que es como las cebollas las capas de una cebolla, donde es importante hacer esa microbiología subespecífica para precisamente tratar de identificar esos mecanismos de resistencia. Comentaba anteriormente los clones de alto riesgo. Este es un ejemplo, ¿no? Tenemos pues, también en Escherichia coli el ST131, que está muy distribuido, responsable de la resistencia a quinolonas, pero en Pseudomonas aeruginosa en los últimos años ha adquirido mucha importancia este clon de alto riesgo, el ST307. Inicialmente también acumuló resistencia a los antimicrobianos, posteriormente resistencia a las cefalosporinas de tercera generación, resistencias a los carbapenémicos por producción de carbapenemasas y últimamente ha adquirido también resistencia a los antibióticos beta-lactámicos con asociaciones de inhibidores de beta-lactamasas, en concreto resistencias, por ejemplo, a la ceftazidima avibactam. Y muy recientemente, como luego verán posteriormente, pues ha adquirido también resistencias a los antibióticos que podríamos decir de última generación, los últimos que se han incluido en el arsenal terapéutico, como puede ser el cefidrocol. Cuando hablamos de resistencia desde el punto de vista microbiológico, pues vamos a clasificar las bacterias en multiresistentes, extremadamente resistentes o panresistentes. Nos vamos quedando sin alternativas terapéuticas. Esta clasificación está ahora mismo en revisión, en una alianza entre el CDC y el ECDC, y pronto esperamos que vea la luz.
Pero lo importante aquí, esto viene probablemente del mundo de la tuberculosis, donde hablábamos de multiresistencia, también de panresistencia, extremadamente resistencia. Pero como digo, nos vamos quedando sin resistencia, sin antimicrobianos para tratar a nuestros propios pacientes. Y últimamente también ha emergido un concepto que yo creo que es bastante acertado, que es el de la derecha en la diapositiva, que son los microorganismos difíciles de tratar, que trata de acercar el concepto de la resistencia a las opciones terapéuticas que podamos tener para tratar a los pacientes que están infectados por estas bacterias. Es una definición un poquito compleja, pero que al final uno la resume en aquellas bacterias, pensemos en una Pseudomonas aeruginosa, que es resistente a antibióticos beta-lactámicos y a fluorquinolonas. Sería resistente a antibióticos de primera línea y debemos acudir a otros antimicrobianos para tratar a esas bacterias, incluyendo las asociaciones de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas o esta última cefalosporina, que es el cefidrocol, para tratarlas. Esto se focaliza específicamente en algunos de los microorganismos que nos ha comentado anteriormente el doctor Martí, que se resumen en ese acrónimo de ESCAPE, donde está Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa o Enterobacter. Y esta clasificación que nos ha puesto anteriormente es la que manejamos precisamente para focalizar aquellos microorganismos que son más importantes desde el punto de vista de la resistencia y donde seguimos necesitando investigación en nuevos antimicrobianos. ¿Y qué es lo que tenemos desde el punto de vista de nuevos antibióticos que han ido aprobándose por las distintas agencias, ¿no? A mí me consta que algunos de estos nuevos antimicrobianos, si nos vamos al final de la lista, pues lamentablemente no ha existido o no existe todavía un acceso en todos los países y es necesario su introducción precisamente para tratar estas infecciones producidas por bacterias multiresistentes. Hubo una disminución a lo largo de los años, hasta el año pues, aproximadamente 2012, y afortunadamente a partir de ese momento pues, hubo un interés renovado por la industria farmacéutica, también por los estímulos que se han dado desde los gobiernos para que se siga investigando en nuevos antimicrobianos. Ha ido disminuyendo un poquito, pero bueno, yo creo que tenemos algo que nos permite poder afrontar las bacterias resistentes que tenemos actualmente. Tienen un perfil de sensibilidad, yo lo he tratado de resumir en esta diapositiva, que es compleja desde el punto de vista de focalizarse. Si nos vamos exclusivamente a los gram negativos, pues Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa y las enterobacterias, los enterobacterales, pues vemos que muchos de ellos tienen un perfil frente a gram positivos, pues ceptarolina, ocetoviprol, telavantina, dalbavancina, etcétera, y nos tenemos que ir hacia abajo en la lista para encontrar antimicrobianos que tienen un perfil de actividad adecuado para alguno de los patógenos, meropenem barbobactam o ceftazidime avibactam, y también podemos incluir al cefidrocol. Y algunos de los últimos que se han introducido, por ejemplo, si nos fijamos en Athronana avibactam o Sulbactam dulbarbactam, tienen un patrón muy específico. Sulbactam durlobactam sería activo frente a Acinetobacter, o por ejemplo Athronan avibactam, que es un inhibidor de beta-lactamasas, el avibactam asociado al Athronan, que tenía un perfil o tiene un perfil dirigido frente a enterobacterales, pero específicamente frente a aquellos que tienen metalo-beta-lactamasas. ¿Qué es lo que tenemos entonces en nuevos antimicrobianos? Yo me he permitido clasificarlo de esta forma. Nuevas cefalosporinas que resisten los mecanismos de resistencia, ahí tendríamos ceptolozano, tazobactam. Tazobactam no es novedoso, pero sí el ceptolozano, probablemente este sí está en mayor número de países. El cefidrocol, este falta en muchísimos países. Luego tendríamos los nuevos beta-lactámicos asociados con los inhibidores de beta-lactamasas. Esto es donde más interés se ha puesto en el desarrollo de nuevos fármacos por parte de la industria farmacéutica. Ceftazidime avibactam, meropenem barbobactam, imipenem relebactam, Sulbactam durlobactam, que era el que comentaba que tiene un perfil específico frente a Acinetobacter baumannii, y también tendríamos pues Acinetobacter Athronana avibactam, y recientemente ha sido aprobado en Europa, todavía no en Estados Unidos por la FDA, cefepima en metazobactam, y probablemente tendremos en un futuro cefepima taniborbactam y cefepime cidebactam, y luego otros antimicrobianos, algunos se han quedado por el camino, ¿no? La plazomicina, que es un aminoglicósido, pues desgraciadamente la empresa que lo desarrolló pues se reservaba tanto que no vendía, la empresa quebró y no está ahora mismo a disposición en ningún país. Lo ha comprado una empresa de la India,
pero no sabemos si lo desarrollará en un futuro y lo lanzará, puesto que probablemente tiene interés, resiste mecanismos de resistencia habituales por enzimas modificantes de aminoglicósidos. Y luego una tetraciclina, que es la erabaciclina, que es muy parecida en su perfil a la tigeciclina. Beta-lactamasas. Yo creo que el enfrentarnos a nuevos mecanismos de resistencia hay que tener muy claro cuál es la clasificación de las beta-lactamasas. Tenemos las serin-enzimas, las de clase A, C y D, y luego las metalo-beta-lactamasas, que son las de clase B. Frente a las serin-enzimas tenemos inhibidores de beta-lactamasas, los clásicos, el tazobactam, el ácido clavulánico, inhiben a las de clase A, a las beta-lactamasas de espectro extendido. ZXM sería la beta-lactamasa que podríamos tomar como ejemplo en beta-lactamasas de espectro extendido. Tenemos el avibactam, que cubre a las de clase A, las de clase C y las de clase D, aquí incluiría la OXA 48, no a las de Acinetobacter baumannii. Tendríamos el valborvactam y el relebactam, específicamente frente a las de clase A, las KPC fundamentalmente, también cubren las de clase C. Y luego tendríamos más recientemente ese que comentaba, el enmetazobactam, que este cubre también pues, específicamente las de clase A y las de clase C. Se asocia a cefepima y está dirigido un poquito, en un futuro veremos, para infección urinaria. Todos estos inhibidores inhiben de una forma específica a las enzimas, las beta-lactamasas, pero si nos fijamos en la parte derecha de las de clase B, tenemos muy poquitos que sean activos frente a inhibidores de beta-lactamasa de clase B. Nos tenemos que ir al fidebactam, o más recientemente lo que se va a introducir será la cefepima taniborbactam. Esta tiene un perfil bastante amplio en cuanto a inhibición de carbapenemasas y probablemente tenga un interés por ese perfil amplio, ¿no? Cubre las de clase B, aunque no es perfecto tampoco, puesto que se escapan algunas de clase B, como pueden ser algunas NDM específicas, y ya, pues incluso, y lo verán posteriormente en alguna diapositiva, incluso ya sabemos, antes de introducirse en el mercado, que va a fallar frente a algunos de estos tipos de carbapenemasas de clase B. ¿Y qué sabemos por los sistemas de vigilancia epidemiológico? Podemos acudir a los datos que nos han presentado anteriormente el doctor Martín, específicamente de las agencias de vigilancia en cada país, o a distintas publicaciones. Yo he traído esta porque es un estudio multicéntrico de vigilancia epidemiológica a nivel mundial. Se llama el sistema de vigilancia Atlas, que incluso tiene una herramienta que se puede acceder de forma libre a través de Google. Si uno pone Atlas y resistencia a los antimicrobianos, Antimicrobial Resistance, puede acceder a ella, incluso puede construirse pues, cualquier persona mapas. Pero lo que sí quería destacar es la variabilidad que puede haber entre países, y he señalado específicamente en Latinoamérica, aquí hay reflejados 2 años, que son el 2018 y el 2019, y fíjense que junto con la zona de Asia-Pacífico es uno de los lugares o de las áreas geográficas que mayor resistencia a los carbapenémicos, que es lo que nos refleja esta gráfica, podemos encontrar a través de este estudio epidemiológico. También, evidentemente, profundizan en qué tipo de enterobacterias. A la cabeza estaría Klebsiella pneumoniae, por eso la Organización Mundial de la Salud nos lo pone en esa lista prioritaria, y también nos dicen qué tipo de carbapenemasas tenemos. Estas son las que están reflejadas en Latinoamérica. Las más importantes pues, serían las de KPC, pero también en algunos casos tenemos la producción de más de una carbapenemasa, que me referiré posteriormente. Este es un mapa de Europa y también de la zona europea más hacia Asia, incluyendo Rusia. También estudios de vigilancia epidemiológica. Este es el estudio César. Y con esto lo que quiero hacer hincapié es que incluso en zonas geográficas que podrían estar bastante cercanas, que forman parte pues, de un territorio continuo, nos encontramos también grandes diferencias. Fíjense cómo en Rusia y en países cercanos a Rusia hay una incidencia elevadísima de resistencia a Klebsiella pneumoniae resistentes a los carbapenémicos. E incluso actualmente lo que se está viendo es que cepas que están presentes en estas zonas debidas a conflictos bélicos están apareciendo también en otras localizaciones en Europa. Como ejemplo, aunque no son enterobacterias, estos son 2 trabajos que hemos aportado nosotros recientemente como vigilancia de esa resistencia a los antimicrobianos. Es la resistencia en Pseudomonas aeruginosa, productoras de
NDM, que son metal o beta-lactamasas, que están asociadas pues bien al movimiento de personas debidas a la guerra de Ucrania y a la invasión de Rusia por parte de Ucrania, y también a el traslado de soldados para ser tratados en distintos hospitales en Europa, precisamente de las heridas de guerra. Nosotros hemos detectado en nuestro hospital pues esos pacientes, también hemos hecho un estudio colaborativo con un centro de referencia en Holanda, y en algunos casos no tienen exclusivamente estas pseudomonas, sino que tienen también Klebsiella pneumoniae, productoras de más de una carbapenemasa, producen NDMs y producen también OXA48. El doctor Martí, antes en su exposición, nos ha insistido en algunos momentos de la importancia de la pandemia, lo que ha ocurrido con la pandemia. Hemos utilizado muchos antibióticos, sobre todo al principio, y esto ha causado un aumento de las resistencias. Esto nos lo ha recordado el CDC, el Center for Disease Control and Prevention, en Estados Unidos. Este es un informe del año 2022, donde, fíjense, nos dicen que la resistencia a carbapenémicos en Acinetobacter baumannii aumentó un 78%, la producción de beta-lactamasas de espectro extendido un 32%, o la resistencia a los carbapenémicos en enterobacterales aumentó un 35%. Y si nos vamos a las publicaciones y vemos por qué se ha producido este aumento, pues aquí tienen un recorte de algunas de estas publicaciones donde nos dicen que debido al COVID ha habido un cambio en la epidemiología mundial de las carbapenemasas. Se ha aumentado la producción de carbapenemasas de tipo KPC, de clase A. Probablemente ahora están aumentando también las NDM, pero al principio o los años siguientes a la pandemia, estas fueron las que aumentamos. Nosotros también pudimos verlo en nuestro hospital, que es este que aparece en esta fotografía. Es un hospital que se caracterizaba fundamentalmente por la producción de OXA48. Fuimos a ver cuáles eran las infecciones producidas por cepas resistentes a carbapenémicos de enterobacterales en pacientes con COVID, y nos sorprendió que en el primer caso teníamos las producciones de carbapenemasas, las KPCs, frente a las OXA48. Nos había cambiado la epidemiología. Y esto nos lo dice también algunas revisiones que podemos encontrar en la literatura. Este es un artículo publicado en el 2022, donde reflejan en un mapa cuáles son las carbapenemasas del tipo KPC y en los países donde nos encontramos. Y otro salto que hemos visto muy recientemente es que no solamente encontramos estas KPCs, la KPC2 o la KPC3, que son las habituales cuando hacemos estudios de caracterización, sino que nos encontramos las variantes de estas KPCs. Ya empieza a ser una sopa de números, son la KPC32, la KPC33, la 60 y tantos, la 100 y pico, que añaden la resistencia a la ceftazidima avibactam. El avibactam inhibe las carbapenemasas de clase A, como puede ser el valboractam, pero estas cepas, que son productoras de KPCs, por variantes o mutaciones que afectan a la secuencia de esta carbapenemasa, se tornan resistentes a la ceftazidima avibactam. Esto está relacionado con la estructura tridimensional, la inhibición que produce este inhibidor de beta-lactamasas frente a las carbapenemasas, la tipo 3 o la tipo 2, que es ineficiente cuando se producen estas mutaciones. Nosotros tuvimos la ocasión también, desgraciadamente, podemos decir, de hacer estas observaciones en nuestros hospitales, y fijaros, esto lo publicamos en el año 2022, eran unos clones de Klebsiella pneumoniae ST307, recordar lo que comentaba al principio de la exposición, un clon de alto riesgo, donde tuvimos la oportunidad de ver 3 pacientes que estaban infectados inicialmente por una cepa de Klebsiella pneumoniae productora de KPC3, y que en el seguimiento y durante el tratamiento con ceftazidima avibactam aparecían esas mutaciones y nos aparecían cepas del tipo KPC46, KPC66 o KPC92 que eran resistentes a la ceftazidima avibactam. Pero curiosamente, estas cepas que inicialmente eran resistentes a los carbapenémicos se volvían sensibles a los carbapenémicos. Esto se denomina sensibilidad colateral, que se puede observar pues, simplemente en un antibiograma, son tiras en gradiente, ceftazidima avibactam, meropenem, ceftazidima avibactam y meropenem. Es la misma cepa, la anterior y la posterior, cómo cambia, y eso se denomina sensibilidad colateral.
La verdad es que luego, cuando uno profundiza en qué es lo que ocurre con estas mutaciones, el perfil que nosotros nos podemos encontrar en los antibiogramas son muy variados. Yo recomiendo que acudan a esta publicación del año 2022, donde todas ellas tienen beta-lactamases de tipo de clase A, de las KPCs, pero que las distintos mutantes ofrecen distintos fenotipos, situación que nos dificulta el poder hacer una vigilancia, y en muchos de los casos hemos de acudir pues a la utilización de sistemas moleculares para poder escudriñar y saber qué tipo de mecanismo de resistencia tienen estas bacterias. Ojo, en algunos casos, cuando utilizamos las inmunocromatografías para poder detectar si una bacteria tiene pues, una carbapenemasa de algún tipo, nos podemos encontrar algunas de estas variantes que el resultado, que con estas inmunocromatografías, va a ser negativo, y por lo tanto se nos pueden escapar a métodos que son muy habituales en la utilización en el laboratorio. Otra situación que nos preocupa muchísimo, y eso me consta por alguna de las conversaciones que he tenido con algunos de vosotros, es la aparición de enterobacterias que tienen más de una carbapenemasa. Recordar, en esas cepas que nosotros encontrábamos de pacientes o soldados que venían de Ucrania, que tenían NDM más OXA48, esto ha sido publicado también en muchos artículos, y sí recomiendo este artículo, que es pues una revisión de qué es lo que ha ocurrido con este tipo de aislamientos a nivel mundial. Aquí están clasificados también en áreas geográficas. No se ve muy bien lo que es la gráfica, pero incluso en esas gráficas se encuentran pues, cepas que tienen hasta 3 carbapenemasas y en algunas ocasiones hasta 4 carbapenemasas. Y también las variaciones que podemos encontrar son muy numerosas: NDMs más OXA48, KPCs más NDMs, etc. Nosotros hemos hecho un seguimiento también en nuestro hospital, hemos publicado recientemente este artículo. Yo comentaba con un colega ayer, bueno, es que nosotros nos encontramos un 5%, y pues la sonrisa apareció en su cara y dijo, uy, un 5%. Nosotros tenemos hasta el 20 y el 30% de carbapenemasas que tienen doble carbapenemasas. Esto nos debe preocupar, porque en ese arsenal terapéutico muchos de esos antibióticos fracasarán en el tratamiento de infecciones producidas por carbapenemasas, y tendremos que recurrir no solamente a esos nuevos antimicrobianos, sino que nuevamente vamos a tener que recurrir a tratamientos pues, como puede ser la colistina, para poder tener una situación de tratamiento eficaz. Esta no la ven en cuanto a los números, pero sí he señalado aquí cómo es la sensibilidad al cefidrocol. Esa cefalosporina que comentaba anteriormente, que era una cefalosporina pues bastante novedosa, a la cual me referiré muy brevemente, y algunas de estas cepas, que son las que están al final de la lista, que producen 2 carbapenemasas, una NDM y una BIM, son resistentes al cefidrocol. ¿Qué es el cefidrocol? El cefidrocol es una cefalosporina, es muy original en el diseño, ha cogido lo mejor de cefepima, lo mejor de la ceftazidima, le ha añadido un grupo catecol que hace que penetre muy bien a través de la bacteria utilizando la vía de entrada del hierro. Por lo tanto, es una cefalosporina que atraviesa muy bien la membrana de los gram negativos, tiene una entrada adecuada a través de las porinas, tiene una entrada muy eficiente a través de los canales de hierro, y además se une de forma muy específica a las PBPs, y esto hace que tenga una actividad intrínseca muy elevada, que supera incluso algunos de los mecanismos de resistencia. Sin embargo, han sido detectados también mecanismos de resistencia al cefidrocol. Esta es una revisión que tuvimos ocasión de publicar en Revista Española de Quimioterapia, junto con la doctora Patricia Ruiz, o la doctora Gijón, o el doctor Polo Castillo, donde recogíamos hasta ese entonces cuáles eran los mecanismos y dónde se presentaban. Realmente los mecanismos están relacionados con el mecanismo de acción. Un defecto en las porinas, unas mutaciones que se producen en esos sistemas de permeación del hierro y que hacen que no sea eficaz esta cefalosporina frente a estas bacterias. También, desgraciadamente, en esa observación que podemos tener como vigilancia, que nos comentaba anteriormente, y me refiero muchas veces al doctor Martín, porque es verdad, ¿no? Yo creo que nuestra misión como microbiólogos es estar alerta, ¿no? Que cuando leamos los antibiogramas seamos capaces de detectar aquello que puede ser importante desde el punto de vista epidemiológico. Y estos fueron los primeros pacientes que nos encontramos en nuestro hospital que eran resistentes al cefidrocol.
Fíjense, vamos añadiendo más cosas, ¿no? Encontramos Klebsiella pneumoniae, ST307, produce una KPC62, que es resistente al acetazidima bivactán, pero es que además era resistente al cefidrocol. ¿Por qué se producía esto? Pues porque tenía más de una beta-lactamasa y porque tenía además mutaciones en las porinas, tenía también afectaciones de las bombas de flujo y también podría tener mutaciones en esos sistemas de permeación del hierro. Las bacterias son inteligentes, recordar lo que decía al inicio del capitalismo genético, y esto es realmente lo que se produce con este tipo de microorganismos. La resistencia a antimicrobianos pues puede ser como ese libro, ¿no? La historia interminable, nos sirve ese título. Cuando hablo de la resistencia a antimicrobianos, podríamos seguir hablando de cuáles son los mecanismos de resistencia emergentes en los Gram negativos. Pero como conclusión, podríamos decir que sigue siendo un problema, que los clones de alto riesgo son importantes, que en la vigilancia no solamente hemos de vigilar cifras, vigilar microorganismos, sino también esos clones de alto riesgo que nos pueden explicar el por qué se dispersan esas resistencias a los antimicrobianos, que el COVID o la pandemia ha significado una exacerbación de los problemas de resistencia y que nos va a costar en algunos casos controlar, que se han ido acumulando mecanismos de resistencia a los nuevos antimicrobianos, inhibidores de beta-lactamasas, con asociaciones de beta-lactámicos, con el cefidrocol, y que estos se producen, esas resistencias, pues o bien por mutaciones en las secuencias de carbapenemasas o en el caso del cefidrocol por acumulación de distintos mecanismos que afectan al mecanismo de actuación. Muchísimas gracias por su atención.